Entonces, como les prometí, esta semana íbamos a hacer un auxiliar más o menos de repaso para el control, ¿sí? Según lo que sepa yo del control y lo que creo que entre que sea más importante. Así que les traje 3 problemas de repaso y hay otros 2 problemas en el auxiliar que son de dieléctricos, que el profe me dijo que tenía que avanzar porque la fecha de entrega de las tareas no se ha cambiado debido a que la escuela no quiso aplazar el semestre, así que en eso tenemos que seguir avanzando en la materia, si no, no va a poder hacer las tareas. Eh, y la fecha de la entrega también se quedó en el mismo punto, ¿sí? Eso es la próxima semana, me parece. Eso sería semana 7, ¿ya? Y entra dieléctrico, así que necesitamos ver, ¿ya? Igual vamos a tener otra clase de dieléctricos que va a ser la próxima semana y eso ya la voy a hacer full dieléctrico, así que con eso estamos bien. Entonces, el problema 1 dice, las regiones sombreadas de la figura representan 2 capas esféricas conductoras concéntricas neutras. Eso es importante, que son neutras, ¿ya? Las regiones blancas representan vacío. 2 cargas puntuales Q se ubican como se muestra. La del interior está descentrada, ¿ya? O sea que el centro del círculo está ahí, punto tú, y la otra está corriendo un poquito más para el lado. Y bueno, hay otra carga que está afuera. Nos dicen, dibuje una imagen razonablemente precisa de las líneas de campo en todas partes e indique cualitativamente las diversas densidades de carga. ¿Qué cantidades son esféricamente simétricas? La parte 2 dice, repite las tareas anteriores en el caso en que las 2 capas conductoras están conectadas por un cable, o sea que hay un cablecito así como así, que une los 2 conductores. Repite las tareas anteriores en el caso, bueno, por el cable para que tenga el mismo potencial. Eso es lo importante de que estén conectadas por un cable que somete al mismo potencial a ambos conductores, ¿ya? Entonces, primero que todo, para hacer este tipo de ejercicio hay que, bueno, recordar todas las propiedades de los conductores, ¿sí? Y vamos a ir por capas. Eso sí les voy a poner el numerito a los conductores para no perderme. El conductor de adentro va a ser el conductor 1 y el conductor de afuera va a ser el conductor 2, ¿ya? Entonces, si yo calculase, por ejemplo, bueno, como les dije, vamos a ir por capas, vamos a ir desde adentro hacia afuera. Si yo calculara, por ejemplo, el campo eléctrico que genera esta carga aquí, nosotros lo conocemos, el campo eléctrico es una carga puntual, y bueno, está descentrada, así que como que correrlo, hay que hacer ciertas cosas, ¿ya? Pero algo pasa, hay algo interesante que pasa si es que yo calculo, por ejemplo, ley de Gauss dentro del conductor. Entonces, si yo pongo una superficie gaussiana dentro de este conductor, yo como sé que tengo un conductor, el campo eléctrico es 0 dentro de él, ¿cierto? Entonces, campo eléctrico dentro del conductor 1, interior por supuesto, tiene que ser 0, ¿sí? Por definición, así se definen los conductores, ¿ya? Y la ley de Gauss, bueno, entonces si yo escribo la ley de Gauss, en una superficie cerrada, en ds, ¿sí? En este caso una superficie esférica por supuesto, dentro del conductor, esto tiene que ser igual a la carga encerrada, partido en epsilon 0. Pero el campo es 0, o sea que esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué me dice entonces esta ecuación? Que la carga encerrada es 0, ¿ya? ¿Cuál carga encerrada? Bueno, la única carga encerrada que estoy encerrando con esta superficie es la carga que está acá adentro y alguna carga que se deposite en la superficie del conductor. Acuérdense que las cargas en los conductores siempre están en las superficies, ¿sí? En los bordes, jamás van a estar en el volumen, porque si no, no hay forma de que se cumpla que el campo eléctrico sea 0 dentro de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a decir esta formulita? Que la carga encerrada es igual a 0, y eso tiene que ser igual a la carga que está dentro, que la conozco, la carga Q, más la carga sobre el conductor 1 en la cara interior, ¿sí? Y eso es igual a 0. ¿Qué me dice entonces? Me dice que la carga interior del conductor 1 tiene que ser igual a menos Q, ¿ya? O sea que la carga que está dentro como que se refleja, pueden ponerlo así, en la superficie del conductor, ¿ya? Y termina depositándose ahí, cosa de poder anular ¿cómo se llama esto? El campo eléctrico, ¿ya? Ahora, ¿se deposita de manera uniforme? No debería, ¿ya? Si fuese de forma uniforme, bueno, el campo eléctrico que va a generar para afuera va a ser radial, ¿ya? Pero yo tengo la carga aquí descentrada, ¿sí?
¿Qué implica esto? Que las líneas de campo o el campo eléctrico va a ser cada vez más, más intenso entre más cerca yo esté de la carga, ¿sí? O sea que hay más líneas de campo aquí, si lo piensan, como cerca de ese lado de la carga. ¿Ya? Por lo tanto, la carga que se deposita en el otro lado no puede ser uniforme, ¿sí? Porque acuérdense que se tiene que cumplir para un conductor, perdón, que la densidad superficial sea igual a ε0 por el campo eléctrico en dirección normal. ¿Sí? Es proporcional al campo eléctrico que lo está afectando desde afuera, ¿ya? O sea que esto va a estar más centrado aquí, ¿ya? O sea que la distribución no va a ser uniforme, no va a ser esféricamente uniforme, sino que va a estar más centrada en algún lado de la esfera, ¿ya? Espero que eso se entienda. Ahora, ¿qué pasa con la cara exterior de este conductor, del conductor 1? En este caso, como el conductor es neutro, ¿sí? Acuérdense que me dicen aquí que el conductor es neutro, conductor neutro, o sea que su carga neta tiene que ser 0. Carga neta tiene que ser 0. Y esta carga neta, bueno, va a ser la carga del conductor 1 en la cara interior, más la carga del conductor 1 en la cara exterior. Y eso me dice que la carga 1 exterior es menos la carga 1 interior. Y nosotros sabemos que esta carga 1 interior es menos Q, así que nos da Q. ¿Ya? O sea que la carga que se deposita afuera va a ser Q positivo, como el mismo número que está acá adentro. ¿Ya? Ahora, ¿esto es esféricamente simétrico? En este caso tiene que serlo, ¿sí? Porque de otra forma no hay cómo asegurar de que el campo eléctrico sea 0 dentro, ¿sí? Esta carga tiene que tener simetría esférica. ¿Por qué? Porque de esta forma uno puede usar ley de Gauss y asegurar que el campo y asegurar que la carga que está a ese radio no afecta a los radios interiores, ¿sí? Eso es como, así lo pueden pensar, ¿ya? Si no fuese esféricamente simétrico, sí podría afectar, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínense más carga a este lado de la esfera, esa carga podría generar un campo eléctrico aquí, por ejemplo, ¿sí? Distinto de 0, ¿ya? En cambio, si es que se hace uniforme, nosotros sabemos que para dentro, por ejemplo, un casquete esférico, cuando tenemos densidad uniforme, el campo eléctrico dentro es 0 siempre, ¿sí? Por simetría esférica. En este caso, como no se cumpliría la simetría esférica, no pasaría eso, ¿ya? Así que tiene que ser uniforme. ¿Ok? Bueno, esto, entonces, carga exterior 2. Este dijimos que no es uniforme, entonces sigma 1 interior es no uniforme. Y sigma 1 exterior tiene que ser uniforme. Uniforme para asegurar simetría. O sea, para asegurar que el campo sea 0. En el conductor. ¿Ya? Ahora, para el conductor 2. Para el conductor 2 pasa exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? O sea, yo puedo usar una superficie gaussiana, pero ahora en este radio, ¿sí? Y ver la carga encerrada y decir que el campo eléctrico adentro tiene que ser 0. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico 2 en el interior tiene que ser 0. Entonces, de nuevo, esto me dice que en la superficie gaussiana el campo eléctrico en ds es igual a la carga encerrada, partiendo del epsilon 0, y esto tiene que ser 0. Ahora, ¿cuánto es la carga encerrada? En este caso, la carga encerrada, tenemos varias cosas. Tenemos la carga Q de más adentro, tenemos la carga Q1 interior, tenemos la carga Q1 exterior, perdón, puse una ahí, más la carga del conductor 2 interior, que es la que nos está, lo que queremos encontrar.
Estas dos sabemos que se anulan por la neutralidad del conductor. Sabemos que es 0, de hecho la sacamos antes y nos dio que eran Q y menos Q. Y por lo tanto, al igual que la parte anterior, la carga 2 interior va a ser menos Q. ¿Ya? Ahora, ¿esta se pone uniforme o no uniforme en la superficie? Acuérdense que tiene que ser sigma igual a epsilon 0, campo eléctrico, punto n. ¿Sí? En el borde, por supuesto. ¿Qué me dice esto? Bueno, ¿cuál es el campo eléctrico que llega aquí? Bueno, el campo eléctrico que llega ahí es el campo eléctrico que generan las cargas que están acá afuera, exteriores al conductor 2, o sea, conductor 1. Y nosotros sabemos que esas tienen que ser uniformes, ¿sí? Entonces, todo esto llega uniforme siempre, ¿sí? No hay otra forma, ¿ya? Lo de adentro, entonces, no afecta a lo que está fuera del conductor. Es como un tipo de apantallamiento, si quieren pensar. Eso tiene un nombre, se llama, o lo que estamos construyendo aquí es una jaula de Faraday, ¿sí? Por si quieren buscarlo un poco más a detalle. ¿Sí? Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Me asusté. Entonces, en este caso, sigma 2 interior sí es uniforme. ¿Sí? Porque el campo eléctrico que está, por el cual se sometía es el campo eléctrico que genera las cargas Q1 exterior. Que esas sabemos que son uniformes. ¿Sí? Ahora, bueno, para afuera, por supuesto, la carga 2 exterior. Bueno, nos vamos a saltar el cálculo, bueno, los argumentos de antes son válidos. La carga tiene que ser por la neutralidad del conductor, Q positivo. Ahora, en este caso las cargas no son uniformes. ¿Por qué? Porque hay una carga afuera, ¿sí? Y esa carga afuera me va a repeler las cargas positivas. Y de hecho tengo solo cargas positivas, ¿sí? Así que toda la carga positiva se va a ir como al otro polo de donde está esa carga, ¿sí? Porque la está empujando para allá. Ya pueden pensarlo así, ¿sí? Entonces, sigma 2 exterior es no uniforme debido a la carga Q exterior, que es la que está afuera, esa empuja las cargas, ¿ya? Entonces la distribución de cargas se va a ver más o menos de este estilo. Déjenme dibujar todo esto. Voy a poner un cursor más grande. Entonces la distribución de cargas, voy a dibujar las cargas negativas primero. Las cargas negativas son las que dijimos que habían unas más adentro. Dijimos que estas iban a estar más cerca de donde estuviese la carga positiva dentro del conductor. ¿Sí? Voy a poner la carga positiva acá adentro, que es la carga Q. ¿Sí? Y dijimos afuera que del conductor 1 que va a ser uniforme. Esto es positivo, perdón. Más. También dijimos que las cargas interiores del conductor 2 van a ser uniformes, debido a que la otra es uniforme. Me equivoqué ahí y ahí. Y dijimos que debido a la presencia de la carga que está fuera exterior, Q, las cargas de afuera van a estar al otro polo, ¿sí? Van a estar cargadas para acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se verían las líneas de campo? Las líneas de campo, acuérdense que siempre salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Campo eléctrico. O sea, que en este caso se van a ver así. Van a ir para allá. Acuérdense que en un conductor se tiene que cumplir que el campo llega de manera perpendicular a él, ¿sí? Siempre. Unas flechitas para allá, porque salen. Y bueno, el de acá adentro se ve uniforme, como una cosa más o menos de este estilo, con sus flechitas correspondientes. Y afuera queda un poco la crema, pero vamos a aprender a hacer eso. La carga positiva genera campos para afuera, ¿sí?
En este caso, los de acá son más o menos fáciles, van para allá. Puede ser que sale perpendicular desde la superficie. Pero esto también genera campos por fuera, ¿sí? Y no le pueden llegar campos, ¿sí? O sea que esta genera unos campos así. Es como que se están empujando. Pueden pensarlo. ¿Ya? Y bueno, con sus flechitas correspondientes. Ya es como pensarlo como que hay una singularidad por ahí entre medio. Una cosa media rara. Un repulsor, algo así como lo que vieron en Edo, en algún momento de Edo. ¿Ya? Entonces así se ven las líneas de campo. Ahora, ¿cómo cambia todo este análisis si es que yo conectara el conductor 1 con el conductor 2? Si yo los conectara, lo que estoy haciendo es que lo estoy igualando en el potencial, ¿sí? O estoy haciendo, en otras palabras, que ambos campos sean iguales, perdón, ambos potenciales sean iguales, o que sea el mismo conductor, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Si conecto los conductores, tendremos que son el mismo conductor. Y por tanto están al mismo potencial. Acuérdense que yo les dije en el auxiliar de conductores que los conductores son volúmenes equipotenciales. Si en un punto de esta distribución tenemos el mismo potencial, ¿puede existir una diferencia de potencial? Obvio que no, porque va a ser cero, ¿sí? Y si no existe una diferencia de potencial, entonces no puede existir un campo eléctrico, ¿sí? Así funciona, ¿ya? Esto implica que la diferencia de potencial es igual a cero y por tanto el campo eléctrico entre conductores o entre las caras internas del conductor va a ser cero. Como si hubiese un conductor entre medio, ¿sí? Entonces vamos a dibujar esto. Y todos los argumentos que usamos recién son igualmente válidos. Onda lo de la ley de Gauss y todas estas cosas. Pero hay un detalle. Voy a dibujar esto aquí. Y vamos a hacer como que están conectados allí por un palito. ¿Sí? Espérenme. Y está la carga acá, la carga Q. ¿Ya? Entonces, lo que él le está diciendo es que el conductor 2 y el conductor 1 son el mismo. No hay diferencia potencial, por lo tanto, en toda esta zona que está acá, no puede existir campo eléctrico. ¿Sí? Porque están al mismo potencial. Y esto apantalla todo lo otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que, bueno, las cargas negativas de adentro van a ser iguales, porque ellas interactúan solo con la carga que está dentro de ellas. ¿Sí? Pueden hacer la ley de Gauss ustedes, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Acá entre medio no va a haber nada, y ahora para afuera va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el caso anterior. ¿Sí? El conductor tiene que ser neutro, así que la carga tiene que ser la misma que la carga de aquí tiene que ser la misma de la que está afuera, pero positiva. Y como hay una carga acá afuera, estas se van a mover. ¿Sí? Se mueven así. ¿Ya? Y las líneas de campo entonces se ven casi iguales que las anteriores, solo que adentro no hay nada. ¿Sí? Se ven como así. Se ven así. Y estas se ven así. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando usted esté dentro de un conductor, te vas a ver que, imagínense acá adentro no dice nada. ¿Sí? Esta carga de aquí no puede afectar nada a lo que está dentro. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Sí? Y eso es una jaula de Faraday. ¿Ya? O sea, la carga que está acá afuera no sabe qué hay dentro de esta carga acá adentro. ¿Sí? Y de hecho no puede afectar nada porque está el conductor. ¿Ya? Así con el problema 1. ¿Ok? Entonces, eso es un repaso más o menos rápido de conductores. Ahora vamos a hacer el problema 2, que es el siguiente. Espérenme.
Problema 2. Entonces tenemos dos conductores, tenemos dos condensadores cilíndricos, ¿sí? Como se indica en la figura. Los condensadores tienen radio R1 y R2, y el otro R2 y R3, o sea, R3 y R4, ¿sí? Como están en la figura. Se pide determinar la capacitancia equivalente de los puntos A y B, ¿sí? Los puntos A y B son los puntos, son unos cables que salen de la cara interior de los conductores, ¿sí? De ese cable, o sea, de esa superficie, perdón. Bueno, y suponga que R1, R2, R3 y R4 son mucho menores que L, ¿ya? Entonces este problema suena raro, ¿sí? Bueno, y hay que notar que están conectados estas cosas. Y como vimos recién, que algo esté conectado, o sea, que un conductor esté conectado con otro, implica que el potencial es el mismo en ambos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a usar para resolver este problema. Entonces, primero que todo, vamos a poner los números. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Y nosotros sacamos alguna vez el campo dentro de un cilindro, ¿sí? Entonces vamos a asumir, igual que como lo hicimos en el auxiliar de conductores, que en esta superficie de adentro de aquí hay una carga Q positiva, y la superficie acá adentro tiene la otra carga, Q negativa. Acuérdense que los condensadores siempre tienen una carga positiva Q y una carga negativa menos Q, ¿sí? Para eso funcionan como de a pares, ¿ya? Y los campos los conocemos. Usted puede hacer la superficie gaussiana, asumir simetría cilíndrica, toda la chichara. Y podemos obtener que el campo 1, déjenme esperar un poquito. Campo 1 va a ser la carga Q positiva, partido en 2pi epsilon 0, o sea, 2pi L, perdón, 2pi L, asumiendo que tenemos todo este cilindro, epsilon 0R, en la dirección radial. Y tenemos lo mismo para el campo 2, pero esta vez con negativo. 2pi L epsilon 0R en R tronco. ¿Ya? Y nos pide la capacitancia equivalente. Acuérdense que la capacitancia la definimos de la siguiente forma. Dijimos que C era la carga total o sea, la carga en una de las caras del condensador, en particular la positiva, da un poco igual. La idea es que el C sea positivo. Y dividido en la diferencia potencial, ¿sí? O, bueno, en este caso pongo siempre ¿cómo se llama esto? El módulo de la diferencia potencial, pero no es necesario, ¿sí? Porque si usted trabaja con Q, está todo bien, ¿ya? En este caso sí voy a usar el módulo. Entonces, ¿cómo hago esto? Igual está como raro, ¿sí? Como llegar, la diferencia, estos campos son radiales, ¿sí? Y están medios de distintos centros, ¿ya? Y tengo que llegar desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Igual es como extraño, no sé si estarán de acuerdo conmigo, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a aprovecharnos del potencial 1 evaluado en R2, o sea, el potencial 1 en esta superficie, la superficie exterior, es igual al potencial 2 evaluado en R4. Son iguales, ¿ya? Porque están conectados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el cálculo del potencial, o de la diferencia de potencial, de la siguiente forma. Voy a decir que esto es desde el negativo, desde R3, hasta R1. Entiéndase R3 y R1 como un punto en el espacio, no necesariamente el radio, ¿ya? Y esto es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces este cálculo yo lo puedo desglosar, ¿sí? Entonces voy a hacer una figurita como para que quede más claro. Va a quedar ese círculo ahí, el otro círculo va a quedar acá, ese es R1 y R2, el otro, y el otro, R1 y R2, o sea, R3 y R4, y yo voy a llegar desde aquí hasta acá, ¿ya? Voy a olvidar todo lo que pasa acá entre medio. ¿Por qué? Porque estas cosas están conectadas, o sea que están al mismo potencial, y voy a seguir mi cálculo desde acá hasta acá, ¿ya? Eso es usar que están al mismo potencial, ¿ya? Eso es como la cosa rara de este problema, ¿sí? Como están conectados, yo puedo asumir que el cálculo de aquí a acá no pasa nada, y de aquí hasta acá sigue el cálculo, ¿sí? Entonces esta integral va a ir quedando como la integral desde R3 a R4,
del campo eléctrico 2 en dl, del 2, de que está acá, menos la integral desde R2 a R1 del campo eléctrico 1 en dl. ¿Ya? Y de nuevo, nos olvidamos de todo lo que pasa entre medio, ¿sí? Entonces esto va a ir quedando. Puedo factorizar por un menos aquí. Esto queda menos Q partido en 2pi epsilon 0 L. Y la integral de 1 partido en R es el logaritmo natural, eso lo conocemos. Evaluar los límites, R4 partido en R3. ¿Ya? Más la otra que es exactamente igual, pero positiva. 2pi epsilon 0 L, logaritmo natural de R1 partido en R2. Bueno, R1 partido en R2. ¿Ya? Este menos puede entrar al logaritmo dando vuelta toda esta cosa. Así que la diferencia de potencial. Voy a factorizar por todas estas cosas, por supuesto, me queda Q partido en 2pi epsilon 0 L, factor de logaritmo natural de R3 partido en R4, más logaritmo natural de R1 partido en R2. ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Entonces, la suma de los logaritmos es la multiplicación de sus argumentos. Entonces, esto va a quedar Q partido en 2pi epsilon 0 L, logaritmo natural de R3 partido en R4 por R1 partido en R2. ¿Ya? Como les dije antes, la capacitancia se define como la carga partido en la diferencia potencial. ¿Sí? En este caso quedó positiva, vamos a ignorar perdón, quedó negativa, vamos a ignorar ese negativo, ¿ya? Para ahorrarnos lata. Entonces la capacitancia queda, yo divido por la diferencia potencial, paso multiplicando todo, carga partido en el módulo de la diferencia potencial, y esto va a ser igual a 2pi epsilon 0 L partido en el logaritmo natural de R3 partido en R4 por R1 partido en R2. ¿Ya? Y ese es el problema. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante de que estén conectados. Ya están a la misma diferencia potencial. Ahora, yo no puse este problema para calcular esto, porque igual es como fome. ¿Sí? Y puse el problema para otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, estas cosas están conectadas. ¿Sí? Yo puedo pensarlo o simplificarme en la mente el problema como si fuesen condensadores paralelos, conectados por un cable. ¿Sí? Entonces, esta es la placa interior del condensador 1, y esta es la placa, o sea, la placa 1 del condensador 1, y esta, la exterior, va a ser la placa 2 del condensador 2. ¿Ya? Va a haber un cable, y después va a estar la placa 2 del condensador 2, y la placa 1 del condensador 1. Entonces, esto, bueno, voy a ponerle los radios como para que se identifique mejor. Este es R1, este es R2, este es R4, creo, y el de adentro era R3. Y esto yo en mi mente lo puedo pensar de la siguiente forma. Tengo un cable, de donde venga, da lo mismo. Este es el punto A, esto es lo que importa. Estos, acuérdense que esto es el punto A, y el de adentro que interior era el punto B. Entonces tengo la placa interior, R1, luego tengo la placa exterior, R2, hay un cable, y después tengo la placa exterior, R4, y la placa interior, R3. Y de sus conocimientos del curso de métodos experimentales, o de lo que el profe les dio en clase, estos condensadores están en C. ¿Sí? Están en serie. Y yo sé sumar capacitancias en serie. 1 partido en la capacitancia equivalente es 1 partido en la capacitancia 1, perdón, más 1 partido en la capacitancia 2. ¿Sí? Eso me dice que la capacitancia equivalente de estos dos condensadores es capacitancia 1, capacitancia 2, partido en la suma. Así es, ¿cierto? Sí. C1 más C2. Yo conozco la capacitancia de un cilindro, de un condensador cilíndrico. En este caso los vamos reemplazando, entonces C' va a ser igual a C1, de nuevo la conozco, es 2pi epsilon 0 L, partido en el logaritmo de
R1 partido en R2. Por el otro, 2pi epsilon 0 L partido en logaritmo natural de R3 partido en R4. ¿Sí? C1 y C2, las conozco, las puedo buscar en el chi si quiero. Dividido en la multiplicación de ellas. ¿Sí? Y la multiplicación de ellas, o sea, perdón, dividido en la suma de ellas. La suma de ellas va a quedar... quedan fracciones, las fracciones quedan distintas, así que esto queda 2pi epsilon 0 L, logaritmo natural de R1 partido en, o sea, R3 en R4, en verdad da lo mismo, R4 más, pero que va a ser explícito, 2pi epsilon 0 L, logaritmo natural de R1 partido en R2, y esto dividido en la multiplicación, ¿ya? Esto se ve feo abajo porque es la suma de dos fracciones, ¿ya? Eso es todo lo que hice, sumé las fracciones. Y acá ya la multiplicación. Por logaritmo natural de R3 partido en R4. Puedo cancelar varias cosas. Puedo poner, por ejemplo, todos estos 2pi epsilon 0, L, por estos dos que están acá, ¿sí? Porque tenéis que factorizar por ellos, por supuesto. Y, ¿qué es lo otro que puedo hacer? Puedo simplificar por estos dos. ¿Sí? Si usted da vuelta a la fracción, le va a dar que estos dos quedan uno arriba y el otro abajo, así que se van. Y por tanto, la capacitancia equivalente queda 2pi epsilon 0 L dividido en la suma de los logaritmos. Y acuérdense que en la suma de los logaritmos es la multiplicación de sus argumentos. Y esto queda R3, R4 por R1, R2. Tan, tan. Y era mucho más sencillo el problema. ¿Ya? Eso es lo interesante. ¿Ok? Entonces, si usted tiene dos condensadores que usted claramente ve que están en serie, o que claramente ve que están en paralelo, no haga todo el cálculo. ¿Ya? Simplifíquelo. Vea, porque en general van a ser lo va a poder descomponer en cosas que usted conoce la capacitancia. ¿Ya? Entonces usted suma las capacitancias, ¿no? o la suma así. Así están en serie. Acuérdense que en paralelo, si usted tiene, por ejemplo, un punto A y un punto B, la capacitancia en paralelo es si es que ambos comparten el mismo par de puntos o están a la misma diferencia potencial, C1, C2, usted sabe que la capacitancia equivalente, esto se suma lineal, C1 más C2. ¿Ya? Y si esto fuese el condensador plano, lo pongo la formulita del condensador plano y todo lo que corresponde. ¿Ya? Y esas son cosas que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Y que les van a ahorrar, por supuesto, mucho cálculo en la prueba, o sea, lo que sea que estén haciendo. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a hacer el problema 3. El problema 3 es un poco más directo, no hay tanta vuelta. Déjenme anotarlo. Entonces el problema 3 es el siguiente, dice, si tiene un cilindro recto de base circular, de radio A y longitud L, que contiene densidad de carga uniforme ρ. Calcula el potencial electrostático en el punto del eje del cilindro, exterior a la distribución. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto por definición. Entonces tengo mi cilindro. Vamos a decir que es un cilindro más o menos largo, por supuesto, para expresar efectos de borde, todo lo que quieran. Esto tiene un largo L. Y lo que voy a hacer, bueno, claramente es un cilindro, así que vamos a hacer coordenadas cilíndricas. Y vamos a poner el eje justo en medio. ¿Ya? Creo que nunca he puesto el eje justo en medio con usted. ¿Ya? Z para arriba, por supuesto, en la dirección axial. Y alineado con el eje. Entonces, el potencial por definición. Bueno, y queremos calcular esto en algún punto del eje fuera. Entonces, el potencial por definición de un punto R es 1 partido en 4 pi epsilon 0 por la integral del volumen de la densidad volumétrica
en R', dividido en R menos R', en el módulo de R menos R'. Y esto en el volumen. ¿Ya? En este caso, nosotros sabemos cuáles son todas estas cosas. R, el punto donde yo quiero calcular mi potencial, va a ser Z en catongo, ¿sí? Porque está en el eje, ¿ya? No tiene componente R. Y vamos a decir también que Z es mayor o igual que L medios. ¿Ya? Eso nos va a simplificar una integral en algún momento. ¿Ok? Va a ser mayor o igual a L medios porque está más fuera del cilindro, por supuesto. Ahora, R' es donde yo quiero encontrar mi carga. Mi carga está en el cilindro, así que esto va a ser R en R tongo más Z' en K tongo. ¿Sí? Límite de integración, teta de 0 a 2pi, por supuesto. R va a ir de 0 hasta A, que es el radio del cilindro. Ahí dice. Y Z va a ir desde menos L medios hasta L medios. ¿Ya? Y mi diferencial de volumen, por supuesto, es lo que me está faltando, que es R de R de teta de Z'. El diferencial de volumen en cilíndricas. Entonces el potencial en el punto Z, voy a ahorrarme el R, porque R es Z, básicamente, te va a ser igual a 1 partido en 4 pi epsilon 0. Triple integral, esto es un volumen. Esto va a quedar ρ, que es uniforme, me lo dicen. Dividido en el módulo de R menos R'. R menos R' es, bueno, R más Z menos Z'. ¿Sí? Y el módulo de eso es, bueno, las componentes al cuadrado en raíz. ¿Sí? Esto va a ser R más paréntesis Z menos Z' al cuadrado. Y en raíz. Y el volumen. R de R de teta de Z'. R va desde 0 hasta A, por supuesto. Teta va desde 0 a 2pi. Y Z desde menos L medios, porque puse mi eje en la mitad, hasta L medios. ¿Ya? La integral en teta la podemos hacer fácil, nos tiró en 2pi. Y la integral en R, bueno, va a quedar un poco más fea, pero se puede hacer igual más o menos fácil. Vamos a hacerla. B de Z, esto queda. Voy a sacar el ρ por 2pi, que es la integral en teta. 4pi epsilon 0. Integral en Z menos L medios, L medios. Y la integral de 0 hasta A. Bueno, la de R no la voy a anotar porque voy a hacer un cambio de variable. Y vamos a decir el siguiente cambio de variable. Vamos a decir que U es igual a R cuadrado más Z menos Z' cuadrado. Entonces que du es igual a 2 R de R. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar 1,5. El R de aquí arriba va a quedar en el diferencial de U. Y abajo va a quedar raíz de U. Y esto en dz. Sí, recuerden que el U depende de Z todavía. ¿Ya? No puede llegar a integrar Z. Entonces esta integral es fácil, la integral del 1 partido en R. O sea, perdón, la integral de 1 partido en raíz. ¿Sí? Esta imagino que se la saben. Pero da simplemente la raíz. Y entonces esto va a quedar b de z es igual a ρ por 2pi. Bueno, voy a simplificar estos 2pi al tiro. S con S, esto queda un 2. ρ partido en 2 epsilon 0. Y esto nos queda la integral desde L medios menos L medios. Y raíz de R cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Evaluado entre 0 y A. ¿Ya? Me falta un negativo ahí. Un medio, o sea, menos un medio. Hay que sumarle 1. Ah, no, está bien. Nos bota un 2, eso sí.
Eso sí. No fue un 2 y ese 2 se va con ese 1 medio, así que queda todo bien. ¿Ya? Y esto en dz. ¿Ok? Entonces esto es interesante porque esto nos va a quedar rho partido en 2 epsilon 0 y hay que evaluar el r en 0 ya. Entonces esto va a quedar una integral más fea. Van a quedar dos integrales. La integral desde L menos L medios a L medios es la raíz de a cuadrado más z menos z' al cuadrado en dz más la otra integral de L medios a L medios. A es 0, entonces nos queda raíz de z menos z al cuadrado. Eso es el módulo de z menos z'. En dz. Y bueno, se cerra paréntesis. ¿Ya? Entonces tenemos dos integrales más o menos raras de resolver. ¿Sí? Vamos a ponerles nombre. Esta va a ser la integral 2, que va a ser la segunda que va a resolver, y esta va a ser la integral 1, que va a ser la primera que va a resolver. Entonces para la integral 1, es más o menos sencillo. ¿Por qué? Olvidémonos del módulo. ¿Por qué? Porque z sí o sí es mayor que z'. Acuérdense que z es mayor a L medios, ¿sí? Porque estamos fuera del cilindro. ¿Ya? Así que podemos tomarlo como que es z menos z'. Z menos z, la integral de z nos va a quedar, bueno, la integral de una constante, y en un dominio par, así que nos va a quedar z por L. ¿Cierto? Pueden pensarlo como que el resultado es z por z' evaluado entre L menos L medios y L medios, y bueno, el L medios menos L medios nos va a dar L. Más la otra, bueno, en este caso un menos, que es la integral de z', y eso nos queda z' cuadrado partido en 2. Ahora, nos quedó una función par en un dominio par, ¿sí? Dominio simétrico. Así que esto se va a hacer 0. Entonces ustedes pueden haber visto que en la integral tengo una función impar en un dominio par. La integral es 0. Entonces esto se cancela. Entonces la integral 1 es fácil, ZL. La integral 2 ya no es fácil. Hay que hacer un cambio de variable. Vamos a decir que z menos z' es igual a tangente de teta. ¿Sí? Pues imagino que ven el cambio de variable. Esto nos va a quedar a cuadrado tangente cuadrado de teta, ¿sí? Dentro de una raíz más a cuadrado. Y ahí hay una propiedad trigonométrica del 1 más tangente cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo desarrollo todo eso, la integral 2, no los voy a mostrar porque eso, imagino que lo estarán viendo rápido, queda como a cuadrado secante cuadrado. Secante al cubo, perdón, de teta. Entre teta. Sí, el secante, nos falta una secante, pero es del diferencial, ¿ya? Imagino que eso estaban pensando. Y bueno, esa integral la conocemos, o usted la puede buscar en internet, por supuesto, una integral conocida, está tabulada, y nos da un medio de secante de teta, tangente de teta, más logaritmo natural de secante de teta, más tangente de teta, más c, en alguna parte. Entonces nos faltan los límites de integración. Los límites de integración, acuérdense que esto va de menos L medios a L medios, da lo siguiente. El primero, el de arriba, queda tangente a la menos 1 de, imagino que se darán cuenta y por qué no estoy reemplazando esto aquí, que va a quedar muy feo, z menos L medios, partido en A, y el de abajo, queda tangente a la menos 1 de z más L medios, partido en A. ¿Ya? Vamos a decir que esto de aquí, para simplificar cosas, porque al final, no, si no, no vamos a poder calcular nada, es m, luego acá es n, y el resultado entonces, perdón, era al revés. Este es n y este es m, y por tanto la integral 2 queda como un medio de m raíz de m cuadrado más a cuadrado menos n raíz de n cuadrado más a cuadrado más a cuadrado logaritmo natural de, creo que aquí me falta una cuadrada. Sí, me falta este a cuadrado.
logaritmo natural de m más raíz de m cuadrado más a cuadrado. No es tan descabellado si lo piensan, solo estoy hablando en ese y en eso. Y estoy reemplazando lo que tengo que reemplazar como m y l. N más raíz de n cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Entonces eso queda integrando. Queda fea. ¿Ya? No hay duda. Y por tanto, el potencial en z queda como rho partido en 2 epsilon 0, la integral 1 más la integral 2. Y eso no lo voy a escribir. ¿Ya? Una cosa interesante que podrían calcular ustedes es ver qué pasa cuando estoy calculando en un z mucho mayor que el largo del... el largo y el radio, perdón, del cilindro. ¿Sí? Podría ser interesante. ¿Ya? Claramente esta cuestión es finita, así que lo que van a obtener si está muy lejos es el campo de una carga puntual. ¿Ya? Eso es como lo que deberían buscar. ¿Ok? Entonces eso con el problema, los problemas de repaso. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante que podrían pensar para el control. ¿Sí? Un problema de cálculo por integración directa, algunos problemas de conductores medio raros, capacitancias medio extrañas por ahí. Quizás lo que se me está quedando en el tintero es energía almacenada en un sistema, pero eso ya lo vimos en el auxiliar de conductores y no creo que sea necesario repasarlo. Acuérdense que si usted tiene un resultado que se sabe o que es como claramente conocido, por ejemplo, la energía que almacena un campo en particular, no sé, un campo radial, un campo cilíndrico, qué sé yo, usted la puede usar, ¿ya? Y empezar sus cálculos a partir de ello, ¿ya? Para que no se den tantas vueltas. ¿Ok? Entonces, vamos con los dieléctricos. Ya nos quedan como 40 minutos. Creo que alcanzo a hacer los dos problemas, así que va a ser un mini resumen de dieléctricos. Me voy a dar cuenta porque me está costando escribir. Entonces, lo que vieron con el profe de dieléctricos fue, primero, que los dieléctricos están hechos de dipolitos, ¿sí? Y les definió algunas cosas como el momento dipolar, ¿sí? Y eso creo que lo vimos también en un auxiliar, no me acuerdo cuál. Creo que el auxiliar 2, pero el auxiliar 3. Y les definió una cosa interesante, que es el vector polarización. Vector polarización. ¿Sí? El vector polarización, P, que nos dice qué tan polarizada está un dieléctrico, ¿sí? Un material dieléctrico. Los dieléctricos pueden pensarlo como que son los aislantes, ¿ya? Esos son los dieléctricos. Entonces la definición más formal es el límite de delta B tendiendo a cero de la suma de todos los momentos dipolares partido en delta B. Y bueno, esto en verdad cuando uno hace el límite es simplemente la derivada de P en dB. ¿Ya? Pueden pensarlo así como una densidad de momento dipolar en el volumen. ¿Ya? Ahora, lo interesante del vector de polarización es que nos podía ahorrar cosas. ¿Sí? El profe les dedujo una fórmula para el potencial de un material dieléctrico y eso estaba en función del vector polarización. ¿Sí? Y con eso él definió las cargas ligadas o la carga polarizante. ¿Sí? ¿Qué es esta carga? Es básicamente un reemplazo o una simplificación, conceptual obviamente, de cómo genera campos eléctricos los materiales dieléctricos. ¿Sí? Si yo tengo un material dieléctrico que está polarizado, significa que mis cargas están orientadas en algún sentido. ¿Sí? Por lo tanto, todo ese efecto eléctrico va a generar un campo eléctrico. ¿Sí? O un potencial, una diferencia potencial. ¿Sí? Y uno usualmente no usa esto para calcularlo, porque sería muy enredado, ¿sí? El vector de polarización. Uno lo que usa es las cargas polarizantes. ¿Sí? Entonces las cargas polarizantes son dos. Hay de dos tipos. Está la superficial y está la volumétrica. Imagínense entonces que yo tengo, no sé, una esfera polarizada con algún vector polarización P, arriba, qué sé yo. Yo puedo calcular el campo eléctrico que genera esto, ¿sí? Pero yo no voy a hacerlo con el P. Yo lo que voy a decir es que esta cuestión
tiene una densidad superficial, sigma P, y lo voy a poner de polarizante, o L de ligado, y una densidad volumétrica L, o P, ¿ya? Densidad volumétrica polarizante o ligada, ¿ya? Y me voy a olvidar de la polarización para calcular el campo eléctrico, ¿sí? Entonces lo único que me importa es el problema equivalente de una distribución volumétrica y una distribución superficial, ¿ya? Eso es lo que importa. Por eso uno define estas cargas, ¿ya? Para poder resolver el problema equivalente. Entonces el profesor las definió. Sigma sub B, o sea, sub L. También está sigma sub B, que es de bound, que está en inglés, que es ligado. Sigma sub L de ligado. Le voy a poner P porque se puede confundir con libre. Del vector polarización, evaluado en el borde. ¿En qué borde? En la superficie en la que yo esté evaluando. Punto n tango, ¿sí? El vector normal a esa superficie. Y la volumétrica tiene una forma también sencilla, que es menos la divergencia de P. ¿Ya? Así se define. Así de sencillo. No tiene ninguna otra ciencia. ¿Ya? Otra cosa interesante es que los campos eléctricos dentro de un material dieléctrico se ven distintos. ¿Verdad? No es como que se ven distintos, sino que hay que siempre estar teniendo en cuenta la acción de las cargas polarizadas sobre el campo eléctrico, ¿ya? No es tan sencillo como el campo eléctrico, como imagínense que tuviese una carga aquí, o el campo eléctrico que genera esta carga va a ser el mismo dentro. No, es porque tengo un dieléctrico que se va a ver afectado, ¿sí? Entonces uno, para ahorrarse ese tipo de problemas de estar pensando en la polarización, define otro vector, que es el vector desplazamiento. Vector desplazamiento. ¿Ya? Que de desplazamiento no tiene nada, es un nombre más o menos confuso. Yo le pondría vector auxiliar si quieren, ¿ya? ¿Qué es el vector D? El vector D se define como epsilon 0 por el campo eléctrico más el vector polarización. Entonces, para eso no sirve el vector polarización. Ahora, si yo tengo un medio lineal, que es usualmente lo que ustedes van a tener, medios lineales, uno el vector desplazamiento puede escribirlo como una constante o algo, una función incluso de R' por el campo eléctrico. ¿Ya? Y eso nos va a servir para eliminar algunos cálculos. Y ahí se lo vamos a ver creo que más la próxima semana. Ahora, este vector D me sirve porque conlleva una ley de Gauss, ¿sí? Tiene su propia ley de Gauss. Uno puede decir que la divergencia del vector de desplazamiento es igual a ρ sub L. ¿Sí? Que es como la ley de Gauss. Donde ρ sub L es la densidad de carga volumétrica libre. ¿Ya? La carga libre. No la carga ligada del dieléctrico, sino que la carga externa que yo le puedo poner al dieléctrico, ¿sí? O que está en algún punto del espacio, ¿ya? No la carga ligada, la carga libre, ¿ya? Es distinto. No recuerdo si el profe les dio las ecuaciones constitutivas del medio. Igual se las voy a escribir. Ecuaciones constitutivas del medio, o de un medio. Nos dicen que son formas de escribir el vector polarización en general, o bajo constantes. O sea, el vector polarización yo puedo escribirlo para un medio uniforme, isótropo y todo lo bonito que se pueda, como chi sub E por epsilon 0 por el campo eléctrico, donde chi sub E es una cosa que se llama susceptibilidad del medio. Entonces son constantes que tienen nombres que uno a veces se va aprendiendo. Susceptibilidad del medio.
Así que básicamente nos dice qué tanto se polariza un campo un dieléctrico debido a debido a la existencia de un campo eléctrico. Perdón. ¿Qué tanto se polariza un dieléctrico? Ahí sí. Debido a la existencia de un campo eléctrico. ¿Ya? Y esto se puede escribir también como epsilon 0 por kappa menos 1 por E. ¿Ya? Kappa menos 1, kappa lo voy a definir al tiro. Otra ecuación constitutiva del medio es que D se escribe como epsilon 0, 1 más chi sub E por el vector E. ¿Sí? De nuevo, o sea, chi es la susceptibilidad al medio. Y uno puede definir esta cosa como un epsilon por E. Donde ahora epsilon se llama permitividad del medio. ¿Se acuerdan de la permitividad del vacío epsilon 0? Bueno, ahora tenemos la permitividad de un medio. Y esta cosa, uno la puede definir como otra cosa, como kappa epsilon 0e. Donde kappa, de nuevo, es la misma capa que está ahí arriba, es la constante dieléctrica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden como hacer un montón de relaciones entre ellas. Si ustedes le dan una, puede saberlas todas. ¿Ya? Que todas las otras están en función de epsilon 0. ¿Ya? Y esas son constantes que ustedes van a ir dando durante los problemas. ¿Ya? Disculpen, me da un poco sueño. Hablar solo un poco. Ok, entonces vamos a hacer un problema que les traje de eléctricos. Vamos a hacer el problema 4. Espérenme. Entonces, el problema 4. Una varilla delgada de material dieléctrico de la sección transversal A se extiende sobre el eje X desde X igual a 0 hasta X igual a L. La polarización de la varilla es a lo largo de su longitud y es de módulo dado por P sub X igual a AX cuadrado más B. ¿Sí? O sea que la polarización de toda esta varilla es un vector en la dirección de X, P. Encuentre la densidad volumétrica de carga de polarización y la carga superficial de polarización en cada extremo. Demuestra explícitamente que la carga total de polarización se anula. ¿Ya? O sea, dada un vector polarización, queremos encontrar sus cargas de polarización. O, si quieren empezarlo, el problema equivalente. Entonces, primero partamos con la más fácil, creo yo, que es la carga ligada de volumétrica. O sea, carga, perdón, de polarización volumétrica. Esta dijimos que era menos la divergencia de P. ¿Sí? En este caso, P es un vector que solo tiene componente en X tongo. Así que todas las derivadas en la... Y solo depende, de hecho, de X tongo. Así que todas las otras derivadas se van a morir. Entonces esto nos va a quedar de P de sub X a de X. Y bueno, P sub X lo conozco. P sub X está escrito ahí. Vale AX cuadrado más B. Entonces, ¿cuánto va a valer esa derivada? Bueno, esa derivada vale menos 2AX menos B. O sea, 2AX, perdón, el B es constante. Se deriva y hace 0, ¿ya? Y entonces esa es la carga ligada esa es la carga de polarización volumétrica. ¿Ya? Así es sencillo. No tiene otra ciencia. Tiene una carga que depende de X. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la superficial? La superficial, dijimos que era sigma, bueno, sigma sub P, es igual a P evaluado en el borde en el que estoy evaluando esto, punto n tongo. ¿Sí? Eso era cierto, no me estoy equivocando. No. ¿Ya? ¿Cuántas superficies o bordes tengo en esta varilla? Tengo 3. ¿Cuáles 3? Los voy a rayar. Tengo el borde que está aquí, la tapa en x0, tengo la otra tapa en x igual a L, y además tengo esta superficie,
radial. ¿Cierto? El manto del cilindro, si lo puedes pensar así. Entonces hay que ver cuál es la densidad en cada una de estas superficies. Entonces vamos por partes. 1. Veamos la cara en X igual a L. ¿Sí? Esa cara tiene como vector normal, su vector normal es Y tongo. ¿Sí? Porque apunta en X tongo, ¿cierto? La que está aquí. De hecho, la podemos ver en ese dibujo. Eso implica que la densidad de polarización me va a quedar P evaluado en X, P evaluado en X igual a L, punto N tongo. P evaluado en X, pues, bueno, va a ser A L cuadrado más B, ¿sí? Esto en X tongo, o en Y tongo, pongámoslo así, punto Y tongo, que es el vector normal. ¿Sí? Entonces sigma sub P, 1, en la primera, va a ser A L cuadrado más P. ¿Ya? Y eso es. Ahora, para las dos, pasan otras cosas. La cara en X igual a 0. La otra etapa. Esta etapa, el vector normal es menos Y tongo, porque apunta hacia el otro lado. N va a ser menos Y tongo. ¿Ya? Y por tanto, sigma sub P va a ser P evaluado en X igual a 0, punto N. Y esto va a ser P evaluado en 0, A por 0 es 0, más B, queda B. B en Y tongo. Punto menos Y tongo. Entonces la densidad superficial me da menos B. ¿Ya? De nuevo, así de sencillo. Ahora, la otra superficie. La superficie 3. Esta superficie tiene de vector normal R tongo. ¿Sí? Porque es radial. Pueden serlo así, coordenada cilíndrica. ¿Sí? Y nosotros sabemos que P solo tiene componente en X. ¿Sí? Que en las coordenadas cilíndricas valdría siendo el Z. ¿Sí? Pero P solo tiene componente en X tongo, que es igual al Z tongo de cilíndricas. Si yo calculo P punto R, eso es lo mismo que calcular Z punto R, de las coordenadas cilíndricas. Y esto es siempre ortogonal, lo sabemos, así están construidos. Y eso es 0. Entonces, da lo mismo donde evalué yo mi superficie. La carga ligada 3, esta era la 1, la 2 y la 3. En la superficie del manto me va a dar 0. ¿Ya? Tan, tan. Es así de sencillo. Entonces, podemos ver que nuestro problema es el equivalente a una superficie, a un volumen con esta densidad, más dos superficies con estas densidades. ¿Ya? Constantes, de hecho. Y la otra es la única que depende de X. Así que el problema debería ser más o menos fácil para calcular el campo eléctrico. O el potencial, si quieren. ¿Ok? Ahora, la otra parte del problema dice que demostremos explícitamente que la carga total de polarización se anula. ¿Sí? Veámoslo. La carga total, entonces, de polarización, va a ser la integral de volumen de la carga de polarización volumétrica, por supuesto, más la integral de superficie de las densidades superficiales de polarización. Bueno, por supuesto, en una superficie. Entonces vamos escribiendo esto. El volumen es el volumen del cilindro,
una triple integral, de 0 hasta L, de 0 hasta R. Creo que el radio del cilindro es A, de hecho, ¿o no? Ah, no, lo dicen. Bueno, le voy a poner R. Y de 0 a 2 pi. De rho de x, ¿sí? Rho sub p, lo sacamos arriba, es menos 2 a x. De x, de r, de teta. Más la otra superficie. Son constantes, así que no voy a calcular toda la integral porque simplemente va a ser la superficie por la... ¿Cómo se dice esto? Por la densidad. ¿Ya? Así que esto va a ser b sub p1 por el área transversal, que esa sí me la dan. Dice que es A por A más 2 por A. Esta integral entonces... ¿cuánto va quedando? Espérenme. Ah, bueno, la integral en R por 2, la integral en R y en teta nos va a dar el área transversal, básicamente. Así que eso nos va a dar A. Entonces, Q sub P queda A. Podemos pensar lo que nos va a quedar 2πr, pero ese es el área transversal. La integral desde 0 a L de menos 2 a X más sigma P1A más sigma P2A. Y esto nos va a dar menos 2AL L cuadrado, perdón. ¿Está bien eso? No. Partido en 2, eso era. Integral de X, ¿sí? Más, bueno, desplazamos las densidades. Sigma 1 era AL más B. AL cuadrado más B. Sigma 2 era menos B. Entonces, si se dan cuenta, estas cosas, esos B se cancelan, S2 con S2 se cancela, no sé qué está pasando, S2 con S2 se cancela, menos AL cuadrado más AL cuadrado se cancelan entre ellos. Y por tanto, la densidad, o sea, la carga total del dieléctrico da 0. ¿Ya? ¿Ok? Suele pasar que las cargas de polarización se anulen. ¿Ya? Va a ser, yo creo que de lo más común que van a ver. ¿Ok? Así con el problema 4, veamos el problema 5, que es el último problema. Entonces el problema 5 dice, considera una esfera conductora de radio R1 cargada con Q, ¿sí? Tiene una carga total Q, la cual está rodeada de un manto dieléctrico de permitividad ε0, o sea, epsilon, y radio R2. El resto del espacio está vacío. Determine, 1, el campo eléctrico en todo el espacio. 2, las densidades de carga libre e inducidas por la polarización en las interfaces. ¿Sí? La libre, de nuevo, es la externa, y la inducida es la de polarización. ¿Sí? Ese es otro nombre para las cargas de polarización. 3, la diferencia de potencial entre la esfera conductora e infinito. ¿Aumenta o disminuye la tensión debido a la presencia de eléctrico? Entonces lo que nos están pidiendo es calcular el campo eléctrico. Para A. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? ¿Ya? Uno en general cuando tiene dieléctricos no trabaja con el campo eléctrico, sino que trabaja con el desplazamiento. ¿Ya? Es más fácil. ¿Ya? Porque si usted trabajara con el campo eléctrico, para hacer, por ejemplo, ley de Gauss, disculpen. Para hacer, por ejemplo, ley de Gauss, usted tiene que considerar entre la carga encerrada, la carga ligada, y esa en general uno no la sabe. ¿Sí? En cambio, si usted trabaja con el desplazamiento, por la ley de Gauss que vimos hace un rato, uno solo trabaja con la carga libre.
¿sí? Y la carga libre la conozco en general, ¿ya? Así que vamos por partes, ¿sí? 1. Vamos a calcular el campo eléctrico acá adentro, por Gauss. R menor que R1. Entonces, la superficie cerrada de D en ds, de nuevo, D, piénselo como que es el campo eléctrico, pero no lo es. Esto es igual a la carga libre, L, ya la carga libre. Bueno, la carga libre aquí adentro, bueno, perdón, D vale 0, porque estoy dentro de, espérame, me estoy confundiendo. Sí, estoy dentro del conductor, ¿sí? Así que el campo eléctrico vale 0. Acuérdense que esto es una esfera conductora, el campo eléctrico por definición dentro de ella es 0. ¿Sí? Y además, la carga libre que está dentro del conductor es 0, porque acuérdense que los conductores solo tienen carga en su superficie, ¿sí? Así que toda la carga está en esta superficie, ¿ya? Así que eso va a ser 0 también, lo cual era un poco... Ahora, para la parte 2. R1 menor que R, menor o igual que R2. Entonces, en este caso, tenemos D en ds, ¿ya? Ahora, tengo una esfera. ¿Puedo asumir simetría esférica para el D? Sí. ¿Por qué no? Si lo hago para E, ¿por qué no lo puedo hacer para E? Entonces, D va a tener simetría esférica, lo cual implica que esto va a ser 4pi r cuadrado de D en R. Y esto tiene que ser igual a la carga libre. ¿Qué carga libre estoy encerrando en este punto? La única carga libre que hay es la carga libre del conductor, ¿sí? Entre medio del dieléctrico están las cargas ligadas, no las cargas libres. Así que esto va a ser simplemente Q. ¿Ya? Las de polarización no se cuentan de nuevo. O sea que DDR va a ser Q partido en 4pi r cuadrado en r tomo. ¿Ya? ¿Cómo saco el campo eléctrico a partir de esto? Yo sé que el campo eléctrico, disculpen, que el campo eléctrico, perdón, la definición de D es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico. O sea, epsilon, perdón, no, ¿por qué estoy poniendo epsilon? Estoy puro una tontera, disculpen. Epsilon por el campo eléctrico, ¿sí? Es una de las ecuaciones constitutivas del medio que se aprendieron actualmente, ¿sí? O sea que el campo eléctrico es 1 partido en D, o sea, 1 partido en epsilon por D. O sea que el campo eléctrico es simplemente Q partido en 4pi epsilon, perdón, R tomo. Y ahí me voy a estar confundiendo todo el rato entre epsilon y R y epsilon 0. ¿Ya? Pero esa es la ecuación constitutiva de este medio, dado que tengo epsilon. ¿Ya? Y el medio, por supuesto, es lineal y se comporta bien. Ahora, ¿qué pasa para afuera? R2 menor que R. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Campo eléctrico, o sea, campo auxiliar, campo de desplazamiento, simetría esférica, 4pi r cuadrado de dr. Y esto es igual a la carga libre. ¿Cuál es la carga libre en todo este sistema? Bueno, la única carga libre que insisto es Q. ¿Ya? No hay otra. O sea que D, dr, de fuera es 4pi r cuadrado. R. Entonces, si se dan cuenta, lo interesante de usar D es que es independiente del medio. ¿Sí? Porque siempre trabaja solo con la carga libre. ¿Ya? O sea, D vale lo mismo adentro y afuera del dieléctrico. Lo que cambia es E, porque ahora yo tengo que usar la otra definición. Como yo estoy en fuera del medio, yo sé que D vale epsilon 0 E más P. P es 0, porque estoy fuera del medio. ¿Sí? No hay polarización en el vacío. O sea que esto es simplemente epsilon 0 E. Y por lo tanto, el campo eléctrico vale Q partido en 4pi epsilon 0 r cuadrado r. Lo cual es un resultado a esperar. ¿Sí? Que es básicamente el
campo eléctrico que genera una carga. ¿Ok? Entonces, ese es el campo eléctrico. Estamos listos con la parte 1. La parte 2 dice, las densidades de carga libre inducidas por la polarización. Entonces, veamos. ¿Dónde está la densidad de polarización? ¿Sí? La primera puede estar en el borde. ¿Ya? Perdón. Estoy por hablando de tonteras. ¿Dónde van a estar? Van a estar en los bordes. ¿Sí? O en el volumen. Pero la del volumen creo que no es necesario calcularla. Creo que de hecho si la calculamos nos va a dar 0. Espérenme. Bueno, y hay otra cosa que no hemos calculado, que es el vector polarización. Acuérdense que el vector polarización lo puedo calcular a partir del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué formulita vamos a usar para esta? Vamos a ver que esto es E menos epsilon 0. Creo que esta formulita no va a tener el super resumen. Espérenme. Yo sé que la polarización, vector polarización, vale E menos epsilon 0 por el campo eléctrico. No, por el campo de desplazamiento. ¿Sí? Ya, esa es otra formulita que deberían saberse. ¿Ya? Ahí, bueno, creo que pueden llegar a ella a partir de la que está acá. ¿Sí? Reemplazando D y kappa, creo que kappa también tiene una fórmula que es como 1 partido en epsilon 0, 1 partido en epsilon. Funciona, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces el vector de polarización creo que es importante calcularlo. Entonces P nos va a dar epsilon menos epsilon 0 por D. Y D dijimos que era lo mismo en todos lados. Q partido en 4pi. No, esto es el campo eléctrico, estoy por la tontera. Sí, esto es el campo eléctrico. Disculpen. Entonces esto es epsilon 0 R. R cuadrado. En R todo. ¿Ya? Entonces calculemos las densidades superficiales. ¿Densidades superficiales? Sí. Sí. Entonces la densidad superficial ligada o de polarización, vamos a calcular la primera en R1. ¿Sí? La primera superficie que es la superficie interna del dieléctrico. Esto es simplemente P de R1 punto la normal. ¿Ya? La normal de esta superficie apunta hacia adentro. ¿Ya? Porque estoy dentro del dieléctrico. Pueden verla aquí, es esta para allá. Normal a la superficie del dieléctrico, ya no del conductor, del dieléctrico. Entonces esto nos va a dar epsilon menos epsilon 0 por Q partido en 4pi epsilon R1 cuadrado, R tongo, y N apunta hacia adentro, así que va a ser menos R. Entonces toda esta cosa, lo que nos va a dar va a ser lo siguiente, el epsilon está ahí, puedo meterlo ahí adentro, puesto 2 menos, epsilon partido en epsilon nos va a dar 1, menos epsilon 0 partido en epsilon, y esto por todo lo otro. Q partido en 4pi, 4pi R cuadrado. R1 cuadrado. Y esa es la densidad en R1. La densidad de polarización en R2, que es la otra superficie, la superficie exterior del dieléctrico, va igual. De R2, pero ahora N apunta hacia afuera. Así que esto es epsilon menos epsilon 0. Q 4pi epsilon R2 al cuadrado R punto R. Y este resultado es lo mismo, 1 menos epsilon 0 epsilon Q partido en 4pi R2. Bueno. ¿Ya? Y esas son las densidades superficiales. ¿Ok?
Ahora, hay otra densidad, que es uno puede calcularla por condiciones de borde, ¿sí? Que esto, no me acuerdo si eran condiciones de borde con el profe esta semana, creo que lo van a ver en la próxima clase, ¿ya? Que es para sacar la carga libre, ¿sí? ¿Cómo uno puede sacar la carga libre inducida, ¿sí?, en un dieléctrico? Porque acuérdense que... Espérame, a 12:36. Ay. Disculpe, me salió una alerta de eso, no sabía. Uno puede calcularla con condiciones de borde, ¿ya? Porque, por supuesto, el dieléctrico también se le inducen cargas, ¿ya? No es como que tenga carga neutra porque sí, siempre, ¿ya? Y esta carga libre, por ejemplo en R1, de hecho la única en R1, van a ver después por qué, se calcula como el desplazamiento en R1 punto la normal. ¿Sí? Creo que es menos la normal, ¿ya? Pero la cosa es que en el R2, que es la superficie de la otra cosa, del otro medio, en este caso un conductor, ¿ya? Y esta carga va a ser Q partido en 4pi R1 cuadrado. ¿Ya? Eso deberían verlo con el profe esta semana. Ahora, la C dice la diferencia potencial entre la esfera conductora e infinito. ¿Ya? Entonces, la diferencia potencial, B1, entre infinito y esfera conductora. O sea que la vamos a calcular hasta R1. Esto va a ser menos desde infinito hasta R1 del campo eléctrico. Así se define la diferencia potencial. Y esto es, bueno, hay que desarmarlo. Voy a dar vuelta a los límites de integración. Desde R1 hasta R2. Del campo eléctrico que está entre medio del dieléctrico. 4Q partido en 4pi epsilon R cuadrado de R. Más la otra, que es desde R2 hasta infinito. Básicamente el vacío. Q partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado de R. ¿Sí? Este resultado, bueno, es más o menos fácil. La integral esta siempre la hacemos. Vamos a dar Q partido en 4pi epsilon igual entre R1 menos 1 partido en R2, ¿ya? Que es la primera integral. La escribí bien, 1 R2, creo que la escribí mal. Ah, no, porque hay un menos por ahí. Bueno, en fin, está como eso. Más la otra, la del infinito se nos va a ir a 0, R2 va a quedar. Ah, no, es que hay un más de la integral. Sí, ahí está. Menos de la integral. Q partido en 4pi epsilon 0 R2. ¿Ya? Y eso es la diferencia potencial. ¿Qué pasa ahora si es que yo estoy sin dieléctrico? B2 de R1. De nuevo, sin dieléctrico. El potencial de una esfera conductora sin dieléctrico, ¿sí?, con carga Q lo conocemos. Vale Q partido en 4pi epsilon 0 R1. ¿Sí? Eso es, por definición. Usted lo puede calcular. Lo voy a escribir de otra forma para que se pueda apreciar más la diferencia. Esto es lo mismo que Q partido en 4pi epsilon 0. 1 partido en R1 menos 1 partido en R2 más Q partido en 4pi epsilon 0 R2 al cuadrado. O sea, R2, perdón. Lo único que hice fue un niquito nipone, metí este R2. ¿Ya? ¿Por qué lo hice? Para ver en su completitud cómo se comparan. ¿Ya? La única forma que tengo de comparar estas dos cosas es saber que 1 partido en epsilon 0, bueno, si 1 partido en epsilon 0 siempre es mayor que 1, no, perdón. La importante es que epsilon es siempre mayor que epsilon 0. ¿Ya? Siempre. Eso me dice que 1 partido en epsilon es menor que 1 partido en epsilon 0. ¿Cierto? Y por tanto, el término que tiene distinto es este. Entonces yo sé que Q partido en 4pi epsilon 0
por 1 partido en R1 menos 1 partido en R2, en verdad lo mismo, es mayor que Q partido en 4pi epsilon de 1 partido en R1 menos 1 partido en R2. ¿Ya? Por lo tanto, el potencial, ¿qué es lo que hace? Es disminuir cuando yo pongo el dieléctrico. El dieléctrico me hace gastar energía, si quieres pensarlo. ¿Ya? O sea que B2 de R1, que B1 de, perdón, no es como que me haga gastar energía. Lo que hace es, básicamente, él hace pega entre medio. ¿Sí? Él genera una fuerza o un trabajo para mover cargas. ¿Sí? Entonces me aliviana toda la pega. ¿Sí? Por sus propiedades innatas de polarizarse. ¿Ya? Eso es lo interesante de los dieléctricos. ¿Ya? Eso pues, chiquillos. La pauta se la subo en un rato y el video también. ¿Ya? Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.